Cordial saludo para todos. Esta vez vamos a explicar qué es un humano luz. Un humano luz, para saber qué es el humano luz, pues primero definamos de qué está compuesto el ser humano. El ser humano está compuesto de tres partes principalmente. Ojo, esto no tiene nada que ver con lo que ha enseñado la religión con lo que ha enseñado la supuesta espiritualidad que hasta el día de hoy se imparte en medio de los seres humanos. El ser humano lo consta el cuerpo físico, que es el cuerpo que está en esta 3D, que es el que ustedes pueden ver, pueden tocar, pueden palpar. Ese es el cuerpo de la 3D. El cuerpo energético es el cuerpo que está en la 4D, es el cuerpo al cual ese aspecto físico es el cual capturan, ese aspecto físico es el cual le ponen implantes, le ponen problemas, le ponen cosas y bueno, y cuando ustedes han podido encontrar en sesiones que hacen esta especie de brujerías o cosas, ¿dónde se ponen estos implantes? Pues en el cuerpo etérico, en ese cuerpo de la 4D, en el cuerpo energético. Pero puntualmente vamos a hablar de el humano luz. El humano luz o ser luz eres tú mismo, pero eres tú mismo el interdimensional, ¿correcto? El ser que siempre te dijeron que eres tú, porque a nosotros siempre nos dijeron que éramos luz, pero uno lo tomaba como algo especulativo. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿por qué si yo soy luz tengo esta serie de comportamientos? Cómo es posible que un ser luz tenga esta clase de comportamientos que es lo que las entidades han intentado inculcar durante todos estos miles de años? Hacer sentir que el hombre crea todo, menos que sea luz, porque es que es irónico, ¿sí? Claro, es irónico. ¿Por qué? Porque el ser humano, al verse a un espejo y a ver esa montaña de problemas que tiene, no solo emocionales, no solo saludables, no solo sentimentales, no solo a nivel de creencias, pues el hombre dirá, ¿no? Pues que el ser humano es imperfecto, ¿cómo va a ser un ser de luz? Cuando solo hablar de luz es sinónimo de la perfección, ¿correcto? Y por eso los seres humanos pues adoran a ese supuesto Dios, porque ese supuesto Dios siempre se ha planteado como si él fuera luz, como si fuera un ser perfecto. Y lo que yo le explicaba en esos días a una persona, si usted supiera que más luz es usted que ese Dios al cual usted adora, ¿sí? Porque generalmente al Dios que las personas adoran son reptiles y piensan que es un Dios tan santo, tan santo, tan santo, y como está la doctrina de un Dios tan santo, tan santo, tan santo, y un ser humano tan pecador, que no es digno que este hombre tan pecador, se acerque a este hombre tan santo, tan santo, tan santo, a este Dios tan santo, tan santo, tan santo, que necesita un intermediario. Entonces ahí es donde nace la religión. Dios, el pecador, pero se necesita una solución, un intermediario, ¿correcto? Entonces, todas las religiones están bajo ese mismo esquema, pero si los seres humanos se dieran cuenta que este ser que piensa que es tan oscuro, este ser humano, que ese ser tan oscuro, tan pecador, que siempre se le ha dicho que es luz, pero no se lo cree, si supiera que aquí es al contrario, este Dios que él adora, que piensa que es luz, inaccesible, sacrosanto, es al contrario, este ser es oscuridad y es al contrario, y este ser humano es la luz, ¿sí? Porque esa es la verdad. Este ser humano es luz, 100% luz, 100% luz. Entonces, cuando se invierten los papeles y usted se da cuenta que usted es la luz, ¿por qué? Porque usted es humano luz del cual yo le hablo, ¿correcto? Usted es humano luz, que en este momento está capturado, que necesita liberarlo, claro, necesita liberarlo. Y para eso es la hipnosis, para constatar que tu humano luz está liberado. Y si no está liberado, pues hay que irlo a liberar. Y a través de la hipnosis la utilizamos como herramienta para ir al planeta donde está capturado tu mano luz y liberarlo. Yo sé que esto suena como una película de Steven Spielberg de ciencia ficción, pero eso es. Entonces, ¿qué es el humano luz? El humano luz es tu parte luz, ¿correcto? Es tu parte luz que inclusive está capturada, ¿sí? Es el mayor porcentaje de luz que pertenece a ti, que eres tú, y está capturado. Y dentro de tu cuerpo solo hay más o menos un 2% de luz. Un 2% de luz que las entidades pueden manipular con problemas, pueden manipular con vicisitudes, con depresiones, con tristezas, con manipulaciones. Entonces, claro, ese 2% lo pueden manipular que está dentro de ti, dentro de cada ser humano. ¿Y qué hacen con ese 2%? Pues lo transforman. ¿Lo transforman a qué? A energía negativa, que es el sustento de estas entidades. Estas entidades se alimentan de energía negativa, ya sabemos,
¿Y el ser humano qué es? Un transformador, o sea que un transformador, el ser humano toma ese 2% de energía luz que está dentro de él y lo que hace es transformarlo en energía oscura. ¿A través de qué? A través de que cada vez que estos entes ponen problemas, implantes en cada ser humano, pues el ser humano convierte esa energía que tiene, llamémoslo energía de luz, energía positiva, la convierte en energía negativa cada vez que se queja, cada vez que ruega, cada vez que de que extiende, ¿sí? O excita a su máximo su sistema nervioso central, se convierte en un gestor de energía ante estas entidades. Entonces, ¿qué genera esa energía endoplasmática? Tu, tu ser luz que está dentro, ese 2% de luz que está por dentro tuyo, cuando se preocupa, cuando se angustia, cuando entra en depresión, cuando entra en tristezas, cuando entra en pleitos, en contiendas, todo lo nefasto que llega a tu vida hace de que la energía que tienes de 2% empiece a transformarse en energía negativa y ese es el alimento de estas entidades. Entonces, el humano luz es lo verdaderamente luz que eres tú, ¿correcto? Entonces tú no tendrías que andar con ese 2% de luz, tú tendrías que estar fusionado, la realidad es que tú tendrías que estar fusionado con ese 100% luz que eres tú, ¿correcto? Y entonces en el momento que tú te fusionas con ese 100%, pues es la luz que siempre se ha dicho, un ser de amor que inclusive está capturado, ¿sí? Que la gran mayoría de los seres humanos lo tienen capturado pero si es un ser de luz tan potente, tan poderoso, se preguntará la persona, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se va? Porque él tiene su aspecto físico aquí en este mundo 3D y tú eres ese aspecto físico. Y él no se va a ir de este planeta, del mundo de la cuarta dimensión y el mundo de la tercera dimensión, sin su parte física, sin su aspecto físico, ¿sí? Sin su parte que está humanizada, que eres tú y yo. Entonces es tanto el amor del humano luz hacia su aspecto físico que él no se va a ir y lo va a dejar, hacia su aspecto físico que él no se va a ir y lo va a dejar, ¿correcto? Entonces, de allí lo importante de uno ser consciente, de liberar a nuestro humano luz y de hacer cada día esa fusión con él. ¿Cómo nos fusionamos con nuestro aspecto de humano luz? En la medida en que tú tengas tu frecuencia arriba, en la medida en que tú no te dejes envolver en las contiendas o en los pleitos o en las alteraciones nerviosas que la vida te presenta, ¿correcto? Entonces, en la medida en que tú tengas una estabilidad mental, una estabilidad emocional, podrás fusionarte con tu mano luz. Y finalmente, cuando el ser humano desencarne, pues sencillamente se fusiona con su mano luz y asciende a la dimensión a la cual le corresponde, que son dimensiones de la quinta dimensión hacia arriba. Entonces, el humano luz puntualmente es toda la luz que se ha hecho que eres tú. ¿Quién es el humano luz? ¿Qué es? El humano luz es 100% absoluto. Eh, Cuando hablamos de Dios, no pronunciamos la palabra Dios porque la gente lo va a relacionar con religión, porque la gente tiene concepto de Dios, de un ser que hay que adorarle y todas estas cosas que no quiero entrar a explicar. ¿Correcto? Entonces, no podemos decir que el humano luz hace parte de Dios, de ese Dios que la gente tiene como concepto. Más bien el concepto más claro para determinar o para hablar del concepto pues por llamarlo así, de Dios, es el absoluto, que es el término más eficiente para poder determinar si hay una deidad superior o en qué consiste esa deidad superior. Y, y el absoluto es la mejor forma de describir. ¿Por qué? Porque el absoluto es todo aquello que no tiene nada con qué compararse. Es algo tan especial que no tiene con qué compararse. Entonces, se sale del concepto de Dios que tienen las personas en su mente, en su cabeza. Entonces, el absoluto es todo lo perfecto, todo lo sublime, no hablemos santo porque ese concepto de santidad aparece en el momento en que la gente habla de pecado. Entonces, para existir el pecado tiene que existir santidad. Y no tiene nada que ver el absoluto con la santidad o estas cosas que enseñan las religiones. Ser absoluto es es el ser de amor que está detrás de todo lo perfecto del universo. Entonces, podríamos decir que que un porcentaje de absoluto es cada humano luz. Cada humano luz es un porcentaje de absoluto, porque son seres 100% de amor o somos seres 100% de amor en nuestra totalidad. Y por eso explicábamos en cierto momento de que cuando el ser humano comete una infracción, cuando el ser humano comete lo que llaman transgresión o pecado, ya sabemos que no es el ser humano, ¿sí? Son estas entidades que están dentro del ser humano
que hace que cometa esta cantidad de sacrilegios y esta cantidad supuestamente de pecados e infracciones, para que posteriormente esta entidad simplemente se lava las manos, se sale ese cuerpo y ¿quién queda ahí sintiéndose culpable? Pues el ser humano que vive en esta 3D se siente culpable, se siente poca cosa, se siente indigno, sencillamente que porque cometió una infracción, cometió un pecado, cuando descubrimos todo esto y desmantelamos toda esta gran historia, gran verdad, nos damos cuenta que el ser humano es inocente. El ser humano simplemente es un instrumento, ¿correcto? Para que estas entidades gestar y proyectar su maldad, su mal. Finalmente ellos se salen del escenario y quien queda involucrado en la escena del crimen, quien queda involucrado en la escena del delito, de la infracción, del pecado, de la culpa, y quién inventó el pecado, la culpa, pues la religión. Al lado, la religión por eso tiene un metro: no matarás, no robarás, no hurtarás, no juiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, toda esta cantidad de leyes, ese es el metro, correcto, y ningún ser humano las va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque tiene entidades dentro que están encargadas de hacer que esta persona no cumpla ninguno de esos parámetros. Entonces, cuando la gente no cumple ninguno de esos parámetros, ninguna de estas reglas, ninguno de esos mandamientos, se va a sentir ¿qué? Culpable. Y al sentirse culpable, están generando energía endoplasmática, que es el alimento que estas entidades les interesa. O sea que finalmente el pecado no tiene nada que ver con que sea positivo o negativo. A ellos no les importa si sea malo o sea bueno lo que usted está haciendo. A ellos les interesa es que usted genere energía endoplasmática. Entonces, por medio de la religión, crean a un Dios tan santo, ¿sí? A un pecador, tan pecador, que no puede cumplir las reglas que este Dios tan santo exige, por ende, este pecador se va a sentir culpable. Ella va a generar energía endoplasmática como no se imagina, que es el alimento de ellos. Entonces, puntualmente, el humano luz es ese ser que eres tú, esa esencia que es luz, y eso realmente es lo que se puede evidenciar. A diferencia de lo que las religiones enseñan de espíritu, alma y cuerpo, eso no lo puede demostrar, al menos a través de la hipnosis, pero a través de la hipnosis se ve el cuerpo energético, se ve el cuerpo 3D y se ve el humano luz, lo que eres tú realmente, ¿correcto? Por eso hablábamos en cierto momento, si tú tienes una creencia, si dice que alguien está en ungido del Padre, de Dios, pues vamos a ver quién está detrás de él y ahí nos damos cuenta. Si realmente detrás de él hay un humano luz verdadero, ¿sí? Porque hay técnicas para diferenciar cuándo es un humano luz verdadero y cuándo son estos entes que se disfrazan de ángel de luz, porque qué casualidad, también las jerarquías más altas, qué casualidad, también son blancas. O sea que eso no quiere decir que porque un ente sea blanco sea de luz. Y eso es lo que ha rodeado a la historia en la gran mayoría de eventos, de milagros y todo esto, que la gente la rodean entes blancos, ángeles y querubines y seres especiales de alta dimensión, pero ya sabemos que el 99.9% de los contactos o de las visiones que han tenido los seres humanos son estas entidades, o sea que no son genuinas, no son verdaderamente seres luz o humano luz. Un abrazo para todos, espero haber aclarado esto. Puntualmente entonces, el ser humano lo costan tres cosas. Número uno, el aspecto físico; número dos, el cuerpo energético; y número tres, su humano luz, su parte luz, que finalmente debes de fusionar con él. Para el momento cuando desencarnes, simplemente fusionas con él y desencarnas de aquí, partes de aquí, que fue lo que pasó en su momento con Yeshua, correcto, y con Yashira, que al final ellos fusionaron, correcto, y salieron del holograma. Entonces, más adelante hablaremos de estos detalles, pero puntualmente eso es el humano luz. Es lo único, lo más elevado que tienes tú, es tu mano luz, que existe y que puede estar contigo, sí, depende de qué para que esté contigo, de que tú hagas un trabajo interior, de que se libere tu mano luz, tu parte luz. ¿Cómo puedo empezar, César, para que este video tenga sentido? ¿Cómo puedo empezar? Tratar de empezarte a sentir. ¿Por qué hago este movimiento? Porque esta es la manera como nosotros empezamos a sentirnos, a estar aquí en el ahora, a tratar de convertirte no en el pensador, sino convertirte en el observador del pensador. Empiezas a pensar cosas, empiezas a reaccionar de manera explosiva, inmediatamente como que si te salieras de tu cuerpo y te revisaras, bueno, ¿quién es ese que está pensando de esa manera tan violenta? ¿Quién es esa persona que está pensando en reaccionar de esta manera? ¿Por qué está reaccionando así? Entonces, cuando tú empiezas a analizar de esta manera, tú empiezas a cambiar tu comportamiento, ¿correcto? Empiezas a apaciguar tu espíritu. Y si tienes implantes, la gran mayoría de la gente, de las reacciones de las personas, ¿por qué reaccionan así de una manera violenta o que inmediatamente tienen una reacción compulsiva que radica acá de, de la mente inconsciente, ¿sí? No el subconsciente, sino que parte del mente inconsciente, que es la mente reactiva, inmediatamente contesta de una manera explosiva o como con dos piedras en la mano que siempre llamamos. ¿Por qué? Porque está predominando la entidad dentro de las personas. Pero cuando tú empiezas a dejar de ser el pensador, el que habla por hablar, y convertirte en el observador de ese pensador, las cosas empiezan a cambiar. Cuando tú empiezas a hacer ese trabajo interior,
empiezas a vibrar de diferente, ¿correcto? Ya no empiezas a generar energía endoplasmática, sino que dejas de generar. Y finalmente, cuando dejas de generar, esos implantes se neutralizan porque ese 2%, ese solo 2% que está en ti, empieza a neutralizar toda esa energía negativa que estas entidades tratan de hacerte generar. Y una vez se neutralice toda esa energía negativa, pues ya estás en los primeros pasos para tener la conexión luz con tu ser luz, que ese es el objetivo. Finalmente, que seas tú viviendo en fusión con tu mano luz, siendo consciente. La única forma de conectar con tu mano luz, el humano luz no está en el futuro, el humano luz no está en el pasado, ¿sí? Porque cuando tú vas al pasado, recuerdas una relación, recuerdas un problema, recuerdas algo que perdiste, te vas a entristecer, el humano luz no está allí. Entonces, cuando tú vas al pasado, te entristeces, vas a un episodio pasado, te entristeces, ¿qué empiezas a generar? Energía endoplasmática. ¿A quién le conviene que tú estés en el pasado? Ah, ya vas entendiendo, ¿sí o no? A estas entidades son las que le conviene que vivas en el pasado. O, bueno, o te llevan al futuro. Es que tú quieres carro, casa y beca, pero resulta que tu presente hasta el momento tú ves que no va para ningún Pereira, no va para ningún fin, ningún propósito. Por ende, tú dices, yo no creo que vaya a llegar hacia el futuro, porque los jóvenes sueñan con carro, casa, beca y tienen sueños y resulta que se frustran. Entonces, pensar en el futuro los frustra, pensar en el pasado los frustra y resulta que nada de eso existe. ¿Sí ves? Cómo el arconte, las entidades te llevan a un futuro, a un pasado que no existe. Por eso las religiones predominan en el futuro, en una esperanza que no existe. ¿Correcto? Lo único que te conecta con la verdadera espiritualidad, con tu verdadero ser luz. ¿Se acuerda que creo que tengo el perfil mío? Habla al fondo tiene un post donde dice que te vas a sorprender o cuando te des cuenta que al que siempre esperaste eras tú mismo, ¿correcto? Entonces, pero la única forma de conectar con tu mano luz no es esperar, sí, no es ir al pasado, no es ir al futuro, no es ir a los momentos de que más gloria tenías en la tierra cuando eras joven y bello, no, ni ir al futuro que es lo que estás soñando, según tú como joven, quieres carro y casa y beca, y tú pretendes que cuando llegues a obtener eso vas a ser feliz, no, la felicidad es aquí, es ahora, es en el instante. Entonces, el humano luz se conecta aquí, en el ahora, en el instante. De esa manera tú conectas con la verdadera espiritualidad. No haces tu espiritualidad en sueños, en especulaciones, en apocalipsis que no existen. ¿Sí me hago entender? Vas a tu espiritualidad en el aquí, en el ahora, en el eterno presente corporal. Siéntete, correcto, siéntete que estás aquí, en este momento, en este instante, en este ahora. Esto es lo que realmente existe cuando empiezas a revisar, sí, tu interior, a sentirte. Esto es lo que verdaderamente existe, cómo respiras, cómo piensas, cómo actúas. Entonces, este aquí, este ahora realmente es lo que cuenta. Gracias por escucharme y espero que el concepto de humano luz haya quedado clarificado.